A veces, el silencio en una sala dice más que todas las palabras del mundo. Un silencio denso, que pesa en el aire como si el tiempo mismo hubiese dejado de correr. Hay una silla vacía, un perfume que aún flota, un retrato que de pronto gana vida en la memoria. El cuerpo está allí, quieto, pero el alma, ¿dónde está? ¿La sentimos partir o apenas vimos apagarse el aliento? ¿Y si lo que llamamos velorio fuera mucho más que un adiós? ¿Y si, sin saberlo, estuviéramos abriendo una ventana entre dos mundos, sin entender lo que realmente sucede del otro lado? Cuando alguien que amamos parte, nos rompemos por dentro. El alma se desorganiza, como si todos los hilos que nos sostenían hubiesen sido cortados de golpe. La mente busca razones, pero no encuentra. El corazón grita, pero nadie parece escucharlo. Y entonces viene el velorio, ese ritual que a los ojos del mundo debería ser un acto de despedida, pero que muchas veces se transforma en un escenario de desespero, culpa y palabras no dichas. Nos sentamos frente al ataúd como si estuviéramos frente a una barrera final, pero lo que no entendemos es que del otro lado alguien aún nos oye. Chico Xavier decía que el velorio es como una ventana abierta entre los mundos. En ese instante sagrado, en que el cuerpo reposa pero el alma aún no se ha desligado completamente, nuestros pensamientos se vuelven gritos silenciosos que alcanzan directamente al espíritu. No hay filtros, no hay máscaras. Lo que sentimos se transforma en energía, en vibración, en mensaje, y ese mensaje llega, porque el alma, aunque haya dejado el cuerpo, aún siente, aún escucha, aún llora con nosotros. Muchos no saben, pero el espíritu en las primeras horas tras el desencarne aún se encuentra muy conectado a los lazos afectivos. Kardec explica en El libro de los espíritus que el desprendimiento del alma no es inmediato. Hay un tiempo de adaptación, de transición, de comprensión de lo que está ocurriendo, y durante ese tiempo, cada palabra dicha en voz baja, cada lágrima, cada pensamiento impacta directamente en el campo emocional del ser que partió. No es una teoría, es una realidad espiritual que ha sido confirmada por numerosos relatos mediúmnicos. Yo sé que en ese momento nadie está pensando en doctrina, ni en vibraciones, ni en planos espirituales. En el dolor del velorio, lo que reina es el vacío, es el miedo, es la sensación de haber perdido algo irrecuperable. Pero ¿y si te dijera que tu dolor, aunque legítimo, puede convertirse en una cadena para aquel que amas? ¿Y si, sin saberlo, nuestras emociones desbordadas estuvieran impidiendo que el alma encuentre la paz que necesita para seguir su camino? Hay un error silencioso que se repite en muchos velorios: el exceso de dramatización. No hablo de lágrimas sinceras que alivian el alma. Hablo de desesperación, de gritos, de culpas proyectadas, de rabia contra Dios o contra la vida. Esa energía densa, aunque comprensible, genera ondas vibracionales que confunden al espíritu. Chico narró varios casos de desencarnados que, al escuchar los lamentos de sus familiares, creían que seguían vivos. Se quedaban allí, atados al cuerpo, al nombre, al llanto, perplejos, sin entender qué estaba ocurriendo, sin poder elevarse. Y no es solo eso, hay lágrimas que no sanan, hay lágrimas que se vuelven pesadas como piedras, lágrimas que se repiten tanto que se cristalizan en forma de apego. Porque hay una diferencia entre llorar por amor y llorar por no soltar. Llorar por lo que fue es humano, pero llorar porque no aceptamos lo inevitable, eso puede convertirse en una cadena invisible. El espíritu, sintiendo ese llamado emocional tan fuerte, a veces decide quedarse cerca, no porque quiera, sino porque se siente obligado por nuestro sufrimiento, y entonces se forma un lazo que retiene, que atrasa, que entristece a ambos lados. ¿Sabes cuál es el mayor pedido silencioso de quienes parten? Déjame seguir en paz. No lo dicen con palabras, pero lo emiten con vibraciones, con pensamientos. Chico relataba cartas de espíritus que rogaban a sus seres queridos que dejaran de llorar con desesperación, que aceptaran su partida, que transformaran el dolor en oración, porque la verdadera prueba de amor no es retener, es liberar. Amar de verdad es desear la paz del otro, incluso cuando eso significa aprender a vivir con su ausencia física. Y aquí entra una herramienta poderosa, la oración, pero no cualquier oración, no una oración mecánica, recitada sin alma. Me refiero a esa prece íntima, profunda, que nace desde el corazón abierto, esa que no pide, que no exige, sino que ofrece luz, ofrece gratitud, ofrece permiso. Una oración sincera hecha durante el velorio puede ser la diferencia entre una transición dolorosa y una transición pacífica. Es como un puente de vibración elevada que conecta al espíritu con los benefactores espirituales, facilitando su camino hacia planos más sutiles. Y si decides orar en ese momento,
Hazlo en silencio o en voz suave. No necesitas grandes palabras. Basta con algo como te amo, gracias por lo que vivimos, ve en paz, la luz te guía. Esa frase, dicha con el alma, tiene más poder que cualquier discurso elaborado, porque llega al corazón del espíritu sin filtros, sin adornos. Y allí, donde las palabras humanas ya no sirven, la vibración del amor hace su trabajo. Pero hay algo más, algo que pocos consideran. Cuidado con las palabras dichas en voz baja, porque el espíritu escucha todo. Comentarios sobre deudas, sobre heridas no cerradas, sobre errores del pasado. Todo eso llega como flechas psíquicas. En ese momento tan delicado, cada palabra puede ser una caricia o una herida. Cada recuerdo evocado puede abrir una puerta de luz o una sombra de tristeza. Por eso, el silencio orante vale más que 1000 frases ansiosas, vale más que lamentos repetidos, vale más que homenajes vacíos. André Luis, en su obra Nuestro Hogar, describe cómo algunos espíritus flotan confundidos durante su velorio, absorbidos por las emociones de los presentes. Él mismo, al desencarnar, pasó por un periodo de gran perturbación porque no comprendía que ya no estaba encarnado. Sentía las emociones de los suyos, pero no lograba comunicarse. Se sentía atrapado, dividido entre dos realidades. Solo cuando la oración de su madre alcanzó su corazón, pudo comenzar su proceso de liberación. Y eso nos lleva a otro punto. Hoy, incluso la neurociencia comienza a aceptar que nuestras ondas mentales tienen impacto real en nuestro entorno. En el plano espiritual eso se multiplica. Nuestras emociones generan campos vibratorios y estos campos afectan directamente al desencarnado. Si nuestro pensamiento está lleno de gratitud, serenidad y fe, ayudamos. Si está lleno de ira, negación o culpa, dificultamos. Hay quienes en el velorio se enfocan más en el ataúd, en las flores, en la ropa del fallecido, que en el alma que está por partir. Se preparan discursos, homenajes estéticos, incluso disputas sobre quién llora más fuerte. Pero el verdadero tributo no es decorativo, es espiritual, es silencioso, es íntimo. El alma no se eleva por la belleza de su ataúd, sino por la belleza del pensamiento que la envuelve en su despedida. Chico Xavier contó el caso real de una hija que, al perder a su padre, se desesperó tanto durante el velorio que el espíritu quedó preso al cuerpo por varios días. Solo cuando ella, agotada por el sufrimiento, tuvo un sueño donde su padre la abrazaba y le pedía calma, logró hacer una oración sincera. A partir de ahí, el espíritu pudo desligarse y ella comenzó poco a poco a encontrar paz. ¿Qué liberó al padre? ¿La doctrina? ¿Un ritual? No, fue el amor transformado en oración, fue el dolor convertido en comprensión, fue el lazo que soltó y dejó de apretar. A veces, el velorio se convierte en un escenario de viejas disputas familiares, herencias, resentimientos, rivalidades que resurgen como sombras largas, pero no nos damos cuenta de que todo eso fere el campo espiritual del desencarnado. Ese ambiente, cargado de emociones negativas, no solo atrasa el desprendimiento, sino que también puede atraer espíritus inferiores, los llamados obsesores, que se aprovechan de la desorganización emocional para influenciar y perturbar aún más. Y entonces, el que partió no parte, se queda atrapado entre el deseo de ir y el peso de quienes no lo dejan partir. Observa el llanto, escucha los reclamos, siente las tensiones y en medio de todo eso busca una luz que lo guíe, busca un pensamiento de amor verdadero que diga: te libero, te amo, sigue tu caminho. Vamos continuar essa jornada na segunda parte, onde falaremos de como transformar o velório em um verdadeiro rito de elevação espiritual, mesmo no meio da dor, onde exploraremos como cada gesto, cada oração, cada silêncio pode se tornar uma carta de luz para a alma que parte, porque talvez amar de verdade seja isso, saber dizer adeus com as mãos abertas, decir adiós com as manos abiertas, no significa resignar-se sin dolor, significa entender que el amor más profundo también sabe soltar, no es olvido, no es indiferencia, es aceptación luminosa, es fe en que la vida continúa, aunque nuestros ojos ya no vean. Es la certeza, suave y firme, de que el espíritu que amamos necesita ligereza para elevarse, no cadenas invisibles tejidas por nuestro apego. Y es por eso que el velorio debería ser un templo de oración, no un teatro de sufrimiento. No se trata de negar la tristeza, ni de fingir fuerza cuando el alma tiembla. Se trata de transformar ese espacio en un lugar sagrado, donde el dolor tenga voz, pero no impida la luz, donde el llanto tenga su lugar, pero no oscurezca el camino de quien parte. Chico Xavier decía algo que debería
a guiar cada despedida. El velorio es la última carta que escribimos al alma amada, que esa carta sea de luz, y eso depende de nosotros, no de las flores, no del sacerdote, no de las apariencias, depende de lo que estamos emanando desde dentro, porque en ese momento, cada pensamiento se convierte en una palabra no dicha y cada emoción se proyecta como un abrazo invisible o como una cuerda que retiene. Entonces, ¿cómo podemos transformar el velorio en un rito de elevación espiritual, incluso en medio del dolor? La respuesta no está en fórmulas mágicas, está en pequeños gestos que nacen del corazón consciente. Uno de ellos es la lectura serena del Evangelio, no para convencer a nadie, sino para crear una atmósfera de paz. Leer en voz baja, tal vez, un capítulo sobre el consuelo, sobre la fe en la vida eterna. Esa lectura no queda en el aire, vibra, purifica, acaricia el espíritu. Otro gesto poderoso es la música, una melodía suave, sin letra o con palabras de esperanza. La música tiene el poder de calmar lo que las palabras no alcanzan. A veces, una simple canción instrumental puede crear un campo vibratorio que abra las puertas del desprendimiento con suavidad, que eleve a quien parte y que consuele a quien se queda. Y luego está el silencio, ese silencio que no es vacío, sino presencia, el silencio que escucha, que abraza, que respeta. En un velorio, el silencio es oración sin forma, es fe sin ruido, es amor sin palabras. Hay silencios que curan más que 1000 discursos. Hay silencios que permiten que el alma sienta, aquí hay paz, aquí puedo partir. También podemos escribir una carta que no será leída por nadie, pero que será sentida por aquel que ya no está físicamente. Escribir lo que no pudimos decir, pedir perdón si es necesario, agradecer, soltar. Esa carta puede ser colocada junto al cuerpo o simplemente mentalizada, pero su vibración llegará, porque en el plano espiritual la intención es lenguaje, y si aún hay tensiones familiares, heridas abiertas, al menos por ese instante, que reine la compasión, no por los vivos, por el que parte, evitar discusiones, postergar lo que puede esperar, cuidar el ambiente como si fuese un cuarto de hospital donde una alma delicada está siendo tratada, porque es exactamente eso. Un velorio, espiritualmente hablando, es una sala de cuidados intensivos del alma. Los espíritus inferiores, sí, aquellos que aún vibran en ignorancia, en apego a la materia, en emociones densas, se acercan a ambientes donde hay desequilibrio. Ellos no vienen porque sí, vienen cuando hay brechas, y esas brechas muchas veces se abren en el velorio, cuando lo que debería ser elevación se convierte en caos. Pero también es en ese mismo lugar donde podemos construir un campo de luz, con pensamientos elevados, con oraciones, con serenidad, con amor. Imagina este escenario, un velorio donde se ora en silencio, donde se lee un fragmento del Evangelio, donde se escucha una música suave, donde los presentes hablan poco, pero sienten mucho, donde el aire parece más leve, aunque el dolor esté presente. Ese lugar se transforma, se convierte en un puente de luz, y el espíritu que parte siente ese amor, lo respira, lo abraza, y entonces puede seguir su camino con gratitud. Porque al final, el verdadero amor espiritual se revela en el silencio que libera, no en el grito que retiene. Amar a alguien que se ha ido es desearle paz, incluso si eso nos deja en la orilla, con el corazón roto. Es mirar el barco que se aleja, y no gritar, no correr, no desesperarse. Es levantar la mano con lágrimas y decir, te amo. Gracias, que la luz te acompañe. Ese gesto es una oración. Chico Xavier comparaba la desencarnación con un barco que parte del puerto. Desde la playa lo vemos alejarse y nos parece que desaparece, pero en la otra orilla otros lo están recibiendo con alegría, porque el espíritu no muere, se transforma, cambia de plano, y en ese cambio necesita nuestra comprensión, no nuestro apego. Necesita nuestras bendiciones, no nuestras cadenas. Tal vez hoy esta reflexión te haya tocado porque aún llevas en el alma el peso de un velorio que fue más dolor que luz. Tal vez recuerdes palabras que no debiste decir, o silencios que dolieron, o el desespero que no pudiste contener. Y está bien, todos hicimos lo mejor que pudimos con el conocimiento que teníamos. Pero ahora, sabes, ahora puedes hacer diferente. Ahora puedes orar, puedes escribir, puedes transformar ese recuerdo en una ofrenda de paz. Y si estás próximo a vivir un velorio, prepárate internamente, no para no sentir dolor, sino para transformar ese dolor en un acto de amor consciente. Sé tú la luz en ese momento. Sé tú la voz que no grita, sino que guía. Sé tú el corazón que dice, te libero, pero no te olvido, te dejo ir, pero siempre te amaré. Porque en el velorio,
Cada pensamiento es una prece o una prisión, y tú decides cuál mensaje enviar. Y ahora te dejo con una pregunta que no necesita respuesta rápida. Solo deja que habite tu alma por un momento. Y si el verdadero adiós fuera apenas una manera distinta de decir hasta pronto, si esta reflexión habló contigo, si te ayudó a comprender algo que tu alma ya sentía, pero no podía nombrar, quédate con nosotros. Este canal es un espacio de luz, consuelo y verdad. Aquí cada palabra es una semilla y cada semilla puede florecer en paz. Hoy, solo por hoy, deja tu alma descansar en la fe, porque el amor nunca muere, solo cambia de forma. Y sigue, más allá del último suspiro.